Bueno, vamos a ver el tema de frenos, frenos mecánicos y también frenos de otros tipos que no son específicamente esto de que estábamos hablando de, del consumo de la energía a través del roce, que es básicamente como se han diseñado los frenos ya desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Recordando un poquito los otros temas que vimos con anterioridad, estuvimos viendo que los acoples y los embragues son sistemas en los cuales combinan dos elementos en movimiento. Pueden ser dos ejes en movimiento, ambos. El embrague puede acoplar o desacoplar los movimientos, pero el diseño viene dado por ese mecanismo. Perdón. Y el freno, a diferencia de ellos, estamos teniendo una pequeña cualidad, que es que uno de los sistemas, normalmente, vamos a trabajar en quieto. Lo que intentamos hacer es, si está algo en movimiento, llevarlo a movimiento cero. Eso es un freno. Existen muchos tipos de frenos, la mayoría mecánicos, pero vamos a ver que hay de otro tipo, como puede ser un freno hidráulico o un freno eléctrico, teniendo en cuenta que no nos referimos específicamente cuando hablamos del freno en sí, que sea eléctrico o hidráulico, a cómo se desarrolla, digamos, la actuación de ese freno, porque un freno de banda, un freno de disco o un freno de zapata pueden ser actuados, pueden ser movidos a través de sistemas diferentes, como puede ser un sistema eléctrico, un sistema neumático, los frenos neumáticos, por ejemplo, frenos a aire, ¿no? ¿Cómo es un freno a aire? Bueno, en este caso entonces vamos a ir viendo un poquito cada uno de estos temas. El primer freno, que se tiene constancia como tal, eran estos frenos a banda, que se puede hacer su estudio a través de los estudios que han hecho, tanto Prony, el freno de Prony, por ejemplo, la misma gente que estudió mucho también el tema de correas. Es algo similar, cómo se puede transmitir potencia a través del roce de una banda elástica, en este caso, o puede ser no elástica también, a través de unos ferodos o a través de unas cintas de chapa, pero básicamente es el mismo concepto de cálculo de lo que ha hecho Prony, lo que ha hecho Euler en su estudio de transmisión de movimiento a través de bandas. Este tipo de frenos puede ser perfectamente utilizado en sistemas muy simples, donde nosotros necesitamos, por ejemplo, parar un eje, parar un tambor, el cual no justifica, por ejemplo, diseñar un freno de alto costo o de diseño más sofisticado, porque bueno, el valor total de la máquina va a ser muy, muy bajo, y además el dispositivo de freno no requiere de una tecnología avanzada ni la transmisión de energía entre ambos elementos, el que se mueve y el que queremos frenar, también es de baja potencia, por ejemplo, o un freno muy aislado, digamos, en su actuación, que no reviste un aumento importante de la temperatura, de los elementos friccionados, o alguna otra contingencia que haga que perfectamente se pueda adoptar este freno para lo que necesitamos resolver, ¿no? Para la máquina que estamos proyectando o diseñando.
Bien, un freno que sí se utiliza muchísimo es el de tipo zapata, que la zapata puede ser interna o externa. Podemos hacer el freno a través de un sistema como se ve a la derecha, el cual frena el eje, por ejemplo, directamente a través de una zapata externa, que puede ser manipulada de distintas maneras. Puede ser un sistema oscilante de aprete o puede ser un sistema lineal de aprete. El tema es que es un par de superficies, obviamente, en contacto, donde, por ejemplo, el tambor está girando y donde la zapata, que está montada en algún tipo de sistema, está quieta. Entonces, el roce de una superficie con la otra va a generar, obviamente, una energía. Ese roce va a generar una energía de disipación, va a generar temperatura, y además también va a generar un frenado. Esa disipación de energía hace que esa pieza se detenga. También hay zapatas interiores, como se ve ahí en el dibujo. Algo de esto habíamos visto en algún tipo de embragues, los cuales, ¿no?, trababan o no trababan, y podíamos nosotros, a través de un sistema diseñado a tal fin, poder transmitir en algún momento el movimiento o dejar de transmitirlo cuando separábamos las piezas en rozamiento. Este otro caso de frenado, bueno, es algo similar en su diseño, pero distinto en su utilización. Yo lo que necesito es llevar a cero el movimiento de una pieza a través de otra que tiene un movimiento relativo cero también, ¿no? Los mecanismos de accionamiento de estas zapatas son múltiples. Podemos utilizar algún mecanismo de tipo eléctrico a través de ese movimiento que se le da a una levita o a un sistema electromecánico para que esas zapatas se muevan y se peguen a la campana o al sistema que nosotros estemos diseñando. Puede ser un sistema hidráulico que haga mover un sistema de actuador de distintos tipos para que esos ferodos, esas superficies diseñadas especialmente, tomen contacto con esa campana y bueno, comienza el roce y puede darse la disipación de energía. También pueden ser mecánicos estos sistemas, muy simples, a través de un varillado, a través de un sistema que mueva de alguna manera y haga que ese movimiento me dé esa fuerza siempre, ¿no?, teóricamente esa fuerza normal que necesitamos para producir la fuerza de roce. Sabíamos entonces que la fuerza de roce está generada siempre por una normal y un mu. Ese mu en el diseño de los materiales que vamos a estar trabajando, y la fuerza normal a través de algún sistema, como les decía, que puede ser mecánico, hidráulico, neumático, eléctrico, etc. La forma de actuar de ese freno. Bueno, algunas figuras, por ejemplo, ahí vemos las zapatas, como un diseño, el de la izquierda, el cual tiene unos resortes, que es lo que mantiene en un diámetro menor a ese sistema de roce, a esas superficies especialmente diseñadas, esas pastillas, como se las nombra en la jerga, que se las ve a la derecha, ya montadas en el sistema actuador o sueltas, que son las que se recambian, ¿no?, que son las que se recambian cuando uno lleva, por ejemplo, un auto, ¿no?, a hacer frenos, y te dice, no, tener las pastillas gastadas. Bueno, se cambia esa pieza, y a veces les han dicho, seguramente, si les ha tocado, que además de cambiarle las pastillas, dicen, no, te dejaste estar, ¿no?, y se marcó, hay que rectificar la campana, se marcó la campana. ¿Qué pasó? ¿Tiene idea qué puede haber pasado?
En ese caso, Y ya no tenías más pastillas, digamos, estabas como fierro con fierro, digamos, ¿no? exactamente. Se había gastado tanto este material, que ya prácticamente ese material rojo y negro, ¿no? Que se ve ahí arriba a la derecha, no existía, y quedan los tornillitos o la forma de unir una pieza a la otra, o directamente, como decía ahí el compañero, fierro con fierro, ¿no? Ya cuando chillan los frenos hace un ruido muy, muy feo y está actuando, bueno, mal. Bien, si continuamos un poquito, vamos a ver que otro sistema muy utilizado de frenado es el de disco, frenos a disco. ¿Cómo es esto? Bueno, tiene un formato un poquito distinto, ya no es un ferodo de forma de pastillas así grandes que van a tener contacto con la campana o con la parte exterior o interior, porque pueden ser, como vimos, zapatas exteriores o interiores en el diseño del frenado. Esto no, esto es un disco donde tiene también pastillas. Tenemos, acá se ven en este lugar, ¿sí? Acá adentro, este es el material que se coloca, que es el que va a rozar y es el que se puede cambiar, es el apéndice, digamos, ¿no? Acá lo mismo, acá adentro están las pastillas de freno, que es lo que la mordaza va a apretar contra el disco. Esas pastillas son materiales específicamente elegidos, diseñados para tal fin, y además el disco también tiene que ser un disco duro, no el de la compu, pero tiene que ser un disco de freno el cual se banque altas temperaturas, altísimas temperaturas, esto se calienta mucho, y además el desgaste superficial, son discos endurecidos superficialmente, y además algunos de ellos, cuando son especiales, tienen un diseño, un formato específico de lo que habíamos charlado también, el tema de disipar todo ese calor que va a generarse en el consumo de energía mecánica en energía cero, ¿no? Yo tengo que disipar toda esa energía que tenía este móvil que yo quiero frenar, sea cual sea. Puede ser, obviamente, un automóvil, pero siempre no miremos este tema, ni de embragues, ni de frenos, solamente teniendo en cuenta el sistema de automóvil, que es sí uno de los lugares donde más se utiliza esto, porque son las máquinas, como siempre digo, más fabricadas en la industria, con mayor repetitividad y más probadas, obviamente, con los millones de autos que hay dando vuelta por el mundo, pero existen un montón de otras máquinas que también necesitan embragues, que también necesitan frenos y acoples, y que de hecho podemos adoptar este tipo de elementos para poder diseñar, para poder hacer actuar algún tipo de máquina que no sea específicamente para cuál fue diseñado estos frenos, ¿no? Muchas veces se pueden elegir estos frenos que se encuentran en el mercado para adaptarlos a otro tipo de sistema que yo puedo estar necesitando aplicar un freno. Bueno, es muy simple esta animación, pero me dice cómo es el mecanismo, ¿no? Algún tipo de mecanismo, que puede ser neumático, hidráulico, mecánico, ese pistoncito con fluido amarillo que se ve ahí en la animación, lo que hace es mover esta mordaza y hacer la fuerza necesaria para generar esa fuerza de roce sobre el disco, que es lo que yo quiero parar. No hay mucho más que esto. Vuelvo a repetir, entonces, en este caso es un líquido a presión, pero puede ser otro tipo de fluido, como aire, en la neumática, o puede ser algún varillaje, como eran los primeros frenos a disco, o siguen siendo algún tipo de freno a disco, tan simple, ¿no?, como el de la bicicleta. Si bien no es un freno a disco específico, porque no tenemos un disco, pero bueno, la llanta de la bicicleta sería algo muy parecido al disco este, y el freno común, de mordaza, de una bicicleta podría asemejarse bastante, en un caso simple, a este tipo de frenos. Fíjense ahí abajo, tenemos un freno a disco en funcionamiento, en un banco de prueba, de una alta potencia.
Como se pone al rojo vivo en digamos, en una frenada brusca, ¿no? Arriba un típico disco de freno de un auto. Tiene ventajas y desventajas como cualquier otro elemento de máquina, que no hay solamente un tipo de freno en el mercado, vamos a tener, como estamos viendo, distintos sistemas, y bueno, habrá que ver en cada caso específico que yo lo quiero utilizar, cuál es el que más conviene, ¿no? Los autos de alta gama saben qué sistema de frenado utilizan, si el de disco o el de zapata. El de disco, De ¿no? disco. Disco, ¿no? Exactamente, ¿sí? Los autos de alta gama tienen freno a disco en las 4 ruedas. Otros autos de mediana gama, buenos pero no de alta gama, los prohibitivos, estos de mediana gama, podríamos decir, tienen generalmente, o casi todos ahora, ya están viniendo con disco de freno en el tren delantero y con zapata en el trasero. Las motos, generalmente también de alta gama, las motos de alta potencia, todas vienen ya con disco, freno a disco en ambas ruedas. Y ahora hay muchas bicicletas también que he visto que están utilizando también freno a disco, obviamente distintos tamaños, ¿no? En función de la potencia, ¿no? a disipar, la energía a disipar. Pero bueno, como verán, es un sistema de frenado que tiene ciertas ventajas, sobre todo cuando tenemos que disipar más cantidad de energía que los frenos de zapata, en tanto y en cuanto se usan en autos de mayor porte, de mayor velocidad, con más necesidad de frenada que otros, ¿no? Sobre todo en el tema de disipación, con el diseño de los discos y de los frenos a disco, se puede generar una disipación mucho mayor. Entonces, por ejemplo, los frenos de los autos de carrera son a disco. Bien, como les decía hace un ratito, podemos tener distintos tipos de accionamientos sobre estos frenos básicos, que pueden ser frenos a cinta, frenos a zapata o frenos a disco, que son los típicos frenos normalmente utilizados. Podemos tener accionamientos mecánicos, hidráulicos, neumáticos, electrónicos o eléctricos, que hemos visto en este tipo de freno, como les decía. Ahora bien, esto no quita que haya un montón de tipos de freno. ¿Y por qué puse esta lámina? Porque, bueno, estos son frenos un poco más simples, ¿verdad? Los usados en las bicicletas, etc. Tenemos que tomar en cuenta que cuando yo tengo que utilizar un freno ya diseñado, digo, o tenemos que utilizar un sistema de frenado, lo mismo un embrague, lo mismo un acople, o lo mismo un sistema cualquiera de elementos de máquina, por ejemplo, puede ser hasta las levas, ¿no? Aunque es un poco más fácil de fabricar una levita que todo un sistema de frenado complejo. Si yo tengo que hacer una fabricación exhaustiva, o sea, completa, de un sistema de freno a disco, y lo tengo que fabricar yo, tengo que fabricar las mordazas, mandar a hacer todo artesanalmente, seguramente que va a terminar siendo mucho más caro que si yo compro un freno hecho, eso es sin duda. Cualquier elemento de máquina podemos englobarlo en este concepto. Entonces, hay un tema muy interesante, que es que a veces nosotros tenemos que adoptar, seleccionar elementos ya hechos en el mercado, como para poder ser aplicados en un diseño global, en un diseño general de una máquina o de algo que yo estoy modernizando, como les decía el otro día, o diseñando de cero, etc. Hay muchos diseños de máquinas que tienen que resolver un problema específico de algún cliente, que yo puedo optar, vuelvo a repetir, por algo ya hecho, que es utilizado
en otros sistemas y que a mí me sirve en ese caso. Y en esos casos tenemos que ver que no solamente la mejor opción va a ser la opción más sofisticada y la más cara o la más difícil de aplicar. Hay muchas veces que hay sistemas simples, pero que son efectivos para lo que yo estoy diseñando. Y este sería un caso, ¿no? Utilizar algún buen sistema de frenado muy simple, utilizado para otros menesteres, para poder solucionar un caso específico que yo esté estudiando. El sistema por ejemplo, el sistema hidráulico, un poco más moderno, no de los últimos autos de alta gama, pero de los autos normales de calle que se están fabricando en este momento, son sistemas muy simples hidráulicos que tienen como un servomecanismo en la bomba hidráulica, o sea que la fuerza que yo hago en el frenado con mi pedal, con mi pie, no es exactamente la fuerza que van a tener que hacer sobre cada uno de los sistemas de frenado en las ruedas, ¿no? Eso se podía hacer al principio de todo, eran unos, imagínense los Foral, los Forte, eran sistemas de varillaje muy parecido a lo que podemos ver en algunas bicicletas modernas, pero obviamente de tamaño más grande, ¿no? Pero había que hacer fuerza, si vos querías frenar más, pum, apretabas más el pedal, etc. Ahora con los sistemas un poco más modernos, con servo asistidos, nosotros tocamos el pedal y nos está dando la orden de frenado a través de un sistema que puede ser solo hidráulico, de una forma más mecánica, o puede ser computarizado en el sistema de ABS, donde un PLC va a dar la orden final de fuerza en cada una de las ruedas, ¿sí? Pudiendo seleccionar qué rueda freno más o qué rueda freno menos, haciendo una comparación de velocidades, de rotación de la propia rueda, teniendo una serie de sistemas de control de movimiento, ¿sí? Y además un GPS incorporado y además un control de velocidad a través del asfalto, ¿sí? O sea, el sistema sabe más o menos a qué velocidad va todo el móvil junto, pero a su vez está sabiendo cómo se está moviendo en su rotación cada una de las ruedas. Entonces puede determinar en milisegundos si alguna rueda entró en planning, o sea que, por ejemplo, hay un charco de agua o una mancha de aceite, y puede tomar decisiones a través de un complejo software, puede tomar decisiones de una frenada distinta en cada una de las ruedas. Esos son sistemas que ya se usan hace muchos años y son sistemas realmente, digamos, avanzados y complejos, pero estamos en definitiva utilizando sistemas de frenado directo a través de discos o de campanas. Estos autos generalmente tienen discos en las 4 ruedas, pero bueno, una combinación de tecnologías, algo muy mecánico y muy simple, que es disipar la energía a través de unos discos, de unas pastillas y el disco, y por otro lado toda la tecnología de control para que, bueno, que ese frenado sea de una manera específica para no volcar o para que no haya accidentes más. Si bien estamos en un momento difícil en ese frenado, porque si no, no se activaría esto, bueno, que no sea más complejo de lo que es. Esto es más o menos el sistema de freno antibloqueo. Después le pueden dar una leída o la cantidad de información que existe en Internet sobre estos temas es muy grande, así que se puede profundizar todo lo que ustedes quieran. Y por último, ya iré yendo a redondear este tema de frenos, podemos hablar un poquito de algunos otros frenos que no son del tipo mecánico, que no son por roce. Habíamos visto algunos
temas de estos cuando vimos embrague, como por ejemplo el embrague hidráulico, ¿no? O el acople hidráulico, donde no había un contacto de un sólido con un sólido, digamos, que queríamos transmitir el movimiento, sino que se hacía esa transmisión a través de un fluido, un aceite. Bueno, también existen sistemas neumáticos y también existen eléctricos, sobre todo, o electromagnéticos, ¿no? Utilizando la fuerza electromagnética. Ahora bien, este tipo de frenos tiene esas ciertas ventajas, pero hay un tema con el tema de altas potencias o cuando yo quiero frenar ya, ¿sí? Cuando tiene que ser clavar un freno en una esquina o tener una frenada de un eje, el cual está girando, supongamos en una máquina automatizada, que yo tengo que darle una parada exacta en un lugar, que se puede combinar obviamente a través de PLC con algún encoder, o sea, un sensor que me va dando exactamente el ángulo de movimiento de un eje y que, bueno, yo quiero en ese momento, en ese preciso momento frenar. Este tipo de sistema de frenado no me podría generar ese freno exacto, pero sirven para otro montón de trabajos. Y están específicamente, que me interesaba charlar con ustedes, lo que se denominan los frenos, que son eléctricos, pero que son los frenos regenerativos, ¿sí? Y los frenos reostáticos. Hay frenos, sobre todo los regenerativos, hay bastantes tipos de frenos, después de denle una leída, que es bastante interesante, sobre todo para los electromecánicos, que tienen una base eléctrica un poco más fluida que nosotros los mecánicos. Pero bueno, la historia es que los frenos regenerativos son muy interesantes y ya muy utilizados en otros lugares del mundo, sobre todo para grandes cargas, por ejemplo, para transporte público de pasajeros, pueden ser los sistemas de trolebús, que no se usan mucho en Argentina, salvo en Mendoza, había, y en otras, no me acuerdo si en alguna ciudad de Córdoba también, que son colectivos que trabajan eléctricamente, son colectivos eléctricos. Esto se usaba hace, no sé, 60, 70 años. Son motores eléctricos que toman desde una red, los cables van digamos, no hay una vía como el viejo tranvía, sino que es un colectivo que se maneja como un ómnibus, digamos, de los modernos, con un volante y un motor y sus ruedas, pero arriba, no sé si los han visto, arriba tenía como un sistema de contrapesos donde se conectaban un par de cables a dos cables que iban por el medio de la calle, como si fueran los cables estos de luz que van por las veredas para darle a las casas la entrada de 220 o 380, pero esto iba por el medio de la calle, entonces iba tomando corriente desde ahí, que de vez en cuando se desconectaban y tenía que bajar el motorman a conectarse de nuevo. Bueno, ¿cuál es el tema? Yo puedo utilizar un freno cuando lo pongo como carga, un generador de corriente. ¿Qué es un generador de corriente? Es algo que genera corriente en función de tomar carga de un eje, ¿sí? Entonces, estos frenos que se llaman regenerativos en móviles muy grandes, como puede ser trenes eléctricos o estos ómnibus que funcionan a corriente, yo puedo utilizar parte del frenado, no todo, necesito un freno final que me pare directamente en la esquina, pero para bajar velocidad, para bajar energía, lo pongo a frenar cargando, en un generador, cargando corriente, a la línea. Entonces, como trabaja con una línea, perfectamente yo podría estar tomando cuando necesito impulso y podría estar entregando corriente, de hecho se hace así, a la línea cuando estoy frenando. Esto se usa muchísimo en Alemania, por ejemplo, y en otros países de Europa, con los trenes. Imagínense semejante cantidad de trenes eléctricos, ¿no? Pero con semejante cantidad de masa en movimiento
que en su frenado generan un montón de corriente. Entonces, toman y dan corriente a la misma red. Y es un sistema alternativo muy interesante. Esos son los regenerativos, lo que está explicado después acá. El freno como, ¿sí?, motor de un generador, generar energía a través del frenado. Esto se está tratando de utilizar muchísimo a nivel mundial. Y otros son los reostáticos, un poco anteriores de esto, que se utilizan solamente para disipar energía. Yo no hago que genere, no hago que ya están quedando en desuso, pues fueron anteriores, pero bueno, también se puede, es como en un motor de combustión frenar con el motor, ¿no? ¿Sí? Yo pongo, que yo hago rebajes y voy frenando en la esquina con el motor para no sobrecalentar el freno o para no utilizar el freno. ¿Sí? Esto sería algo parecido. En el automovilismo se usa desde hace muchos años, ya hace más de 10 años, que empezó a utilizarse como prueba en la Fórmula 1. Son sistemas que se trata, el KERS, que el Kinetic Energy Recovery System, que empezó a utilizarse, ya les digo, de forma experimental en la Fórmula 1 y después se aplicó con algunos, digamos, límites, pero la idea es, en el momento del frenado, tomo energía, la acumulo en algún lado, en una batería puede ser, o en un disco de inercia, utilizo energía mecánica o utilizo energía eléctrica, y eso hace que en el momento que yo necesite, luego de la frenada, un impulso cuando estoy en el arranque, me entregue, esa energía acumulada, me entregue un plus de potencia a mi aceleración. Esto se utiliza en los autos de carrera mucho, y se utiliza ahora en los autos híbridos o eléctricos, se utiliza para cargar baterías, las mismas baterías que ya tendríamos en el auto, porque es eléctrico o híbrido. Bueno, ahí las podemos ir recargando específicamente en cada una de las frenadas, en este caso. Bueno, al comienzo este sistema, donde no existían en los primeros años de los 2000, donde era muy, muy experimental el tema de los automóviles eléctricos, se utilizaba solo como un proceso de mantener una cierta cantidad de potencia que en el momento se podía volver a utilizar. Ahora ya directamente se utiliza para la generación de corriente y acumularla en la batería. Bueno, y como en estos otros elementos que vimos en este caso, en estos casos, de acoples y de embragues, vuelvo a repetir, el uso de catálogos, el uso de información de los fabricantes es lo más conveniente en la mayoría de los casos, en tanto y en cuanto ponerse a calcular teóricamente, o ponerse a hacer los cálculos teóricos de estos elementos ante la cantidad de variables que entran en juego en su funcionamiento normal, da mucho, los cálculos definitivos no son del todo utilizables en la realidad, y bueno, se recomienda entonces utilizar catálogos. Bien, se está por terminar la reunión, así que damos por finalizado acá este tema, y quedamos, la armamos de nuevo para seguir con futuros o preguntas, futuros temas.